Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, don Frank, yo hice el detox para quitarme de los dulces y de los refrescos. ¿Sabes qué? Estoy adicta otra vez. Ahora tengo la adicción y no me la puedo quitar. ¿Qué hago? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hace unos meses en Metabolismo TV hicimos un episodio hablando de cómo romper una adicción. De hecho, el libro Poder de Metabolismo contiene un capítulo que se llama Cómo romper el vicio. Voy a ir a la pizarra un poquitito para explicar este tema de cuando una persona no puede romper una adicción. ¿Okay? Fíjense, lo primero que tengo que decirle es que los carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, Coca-Cola, jugos azucarados, son adictivos. O sea, son adictivos y son tan adictivos como lo es la droga para un adicto, para lo que nosotros decimos un tecato, para alguien que hasta roba por tener eso, ¿no? Fíjense, cuando su cuerpo le pide a usted algo, piénselo por un momento, cuando su cuerpo le pide a usted algo, ¿le pide ensalada? ¿Le pide carne? No. ¿Qué le pide su cuerpo? Pues le pide dona, dulce, chocolate, refrescos azucarados, pancito, pizza. Eso es lo que pide. O sea, que si usted mira bien, su cuerpo siempre lo que le pide son carbohidratos. Su cuerpo nunca le pide nada saludable. Lo que le pide es carbohidratos y sobre todo las cosas dulces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los carbohidratos, están las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos, y esto es algo que se explica en el libro Poder de Metabolismo, lo va a ver, hay un capítulo que se llama Rompiendo el Vicio, que le explica a usted cómo romper el vicio. Estamos haciendo este episodio porque una persona que hizo lo que dice en ese capítulo, desintoxicó, hizo lo correcto y se le quitó. Y al poco tiempo se le prendió otra vez. Quiero pues ayudar a las personas que puedan pasar por esa experiencia de estar adictos a una sustancia, a un alimento. Los carbohidratos podrían clasificarse en dos clases, ¿no? Y así se explica en el libro Poder de Metabolismo. Está lo que nosotros llamamos los carbohidratos naturales. Naturales quiere decir que están en su estado natural. No han sido molidos, cocinados, procesados, enlatados, empacados, congelados, no tienen ninguno de los idos, ninguno de los hados, ¿no? Estamos hablando de vegetales, ¿verdad? Ensalada. Estos carbohidratos naturales no tienen una capacidad adictiva. Porque no tienen suficiente azúcar, suficiente fructosa, suficiente glucosa como para causar una adicción. El cuerpo humano, ¿verdad? A lo que se pone adicto es al azúcar. Ahí, aquí atrás, detrás de la frente, como a 3/4 pulgadas por ahí hacia adentro, hay una glandulita que se llama la glándula pituitaria. Esa glándula que está aquí es el punto donde los hindúes ponen el puntito negro entre los dos ojos, ¿no? Ahí está esa glándula que es una glándula maestra. Y esa glándula, cuando uno come azúcar o cosas dulces, esa glándula produce unas sustancias que se llaman beta-endorfinas. Y las beta-endorfinas son adictivas y las produce el cuerpo. Y son parientes de la morfina, o sea que son bien adictivas. Entonces, cuando una persona está comiendo carbohidratos naturales, ¿verdad? Pues eso no tiene suficiente azúcar, suficiente fructosa, suficiente glucosa como para activar la pituitaria. Ahora, luego existen los carbohidratos que no son tan buenos, que son los carbohidratos refinados. Lo que nosotros en el libro El Poder de Metabolismo llamamos alimentos tipo E. Y se le llama E, que es un nombre científico, porque engordan. Un nombre que le pedimos permiso a la NASA para utilizar. Tipo E. Eso es bien científico. Son los E porque engordan. Y engordan porque, como se explica en el libro El Poder de Metabolismo, pues crean mucha glucosa. Ese montón de glucosa obliga al páncreas a crear insulina y la insulina pues le engorda. Entonces, esos carbohidratos refinados son bien altos en azúcar. Son bien altos en fructosa. Son bien altos en azúcares.
como miel o como lo que sea. Y eso causa adicción. Y causa adicción porque esto activa la glándula pituitaria y la pone a producir beta-endorfinas. ¿Qué pasa? Una persona a través de los años va usando mucho de esto, mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, mucha Coca-Cola, mucha pizza, mucho chocolate, mucha cajeta, como dicen por allá en México y otros países, y llega un momento que se pone adicto. Cuando se pone adicto, el cuerpo se lo pide. En el momento que el cuerpo se lo pide, ya usted no es dueño del cuerpo, porque ahora el cuerpo es dueño de usted. Ahora resulta que usted ve un alimento de eso y la boca ya le babea, ya se le llena de saliva. Ya usted está dominado por eso. Ahora, en el libro Poder del Metabolismo se explica cómo usted desintoxicar el cuerpo. Hay una dieta especial que se hace, que está aquí en este libro, en el capítulo que se llama Cómo romper un vicio. Es una dieta donde básicamente usted lo que va a hacer es cortar todos los carbohidratos. Y por 2 días nada más, 2 días, 48 horas, usted va a comer estrictamente carne, o sea, carnes, quesos y huevos. En otras palabras, pura proteína. No va a comer vegetales, no va a comer ensalada, no va a comer pan, no va a comer harina, no va a comer arroz, no va a comer nada que no sea carne, queso y huevo y mucha agua. Y eso se hace nada más que por 48 horas. Hay un día preparativo y por 48 horas usted hace, se llama una dieta de desintoxicación. ¿Desintoxicación de qué? De los carbohidratos refinados. Estas carnes se pueden preparar como uno quiera, horneadas, fritas, hervidas, como sea. Se pueden usar especies, ajo, orégano, pero no se usan ni cebolla, ni vegetales, ni nada de ese tipo de cosas, nada que pueda ser carbohidrato, ¿no? Así que básicamente especies, ¿verdad? Carnes, queso y huevo. O sea, que uno puede hacer, por ejemplo, un omelette, una tortilla, como decimos nosotros acá, de huevo, hecho con jamón y queso. Pues eso sería carne, queso y huevo. Uno podría hacer rollitos de jamón con queso dentro. Uno podría hacer huevos fritos con salchichas de pollo. Cosas así, ¿no? Y básicamente uno tiene que hacer esa dieta basada, si usted tiene sistema nervioso excitado, que lo vas a ver en el episodio número 199 de Metabolismo TV, y es importante que sepa si usted tiene un sistema nervioso excitado, o si lo tiene pasivo. ¿Por qué? Porque eso determina qué tipo de carne que usted debe usar. Por ejemplo, los que tienen sistema nervioso excitado necesitan carne blanca, pollo, pavo, pescado, ¿no? Los que tenemos sistema nervioso pasivo podemos comer carne roja y cerdo, ¿no? Porque el efecto en el sistema nervioso es distinto. Eso se explica muy muy bien en el episodio 199 de Metabolismo TV. Y es un punto importante, si usted quiere adelgazar y preservar la salud, tiene que comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso. Hay carros que caminan con gasolina, hay carros que caminan con diésel. Los dos tienen motor, pero el combustible no es igual. Y lo mismo pasa con los cuerpos. Hay cuerpos que necesitan combustibles más pesados, como carnes rojas y demás, y hay cuerpos que necesitan combustibles más livianos, como carnes blancas, ¿no? Así que depende de esos factores. Ahora, tomando en consideración que usted va a desintoxicar el cuerpo por 48 horas, ¿no? Pues la idea es romper el vicio. Después de las 48 horas, usted va a ver que a usted se le quita totalmente el deseo, la ansiedad. Vamos a decir que usted estaba adicto a los chocolates y tenía todos los días que comer chocolate. Pero usted viene y por 48 horas usted prepara esa dieta, toma mucha agua. Agua es la fórmula de agua, que la hemos hablado en otros episodios, que está explicada en el libro también. El agua necesaria para el tamaño de su cuerpo. Carne, queso y huevo por 2 días y usted verá que se le quita totalmente. Al final de las 48 horas usted no siente nada. Le pueden poner frente en las narices el chocolate que más le gusta, pues usted no siente nada. Le pueden poner frente el tres leches, la torta, el cheesecake, el dulce más sabroso que usted jamás pudiera imaginar y ya la boca no babea, porque usted rompió el vicio, rompió la producción de beta-endorfina, se rompió. Al romper la producción de beta-endorfina, ya no está la beta-endorfina corriendo, ya usted no está adicto, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa cuando, como esta joven, hace esto, le funciona y al poco tiempo está adicta otra vez? Pues lo que pasa es lo siguiente. Si esta persona vuelve y cae adicto otra vez, lo que está pasando es que tiene que haber alguna deficiencia. Deficiencias que hacen que una persona se ponga adicta. Por ejemplo, una deficiencia de cromio, una deficiencia de complejo B,
una deficiencia de vitamina B1 especialmente, o sea, una deficiencia de magnesio. Casi todo el mundo está deficiente de magnesio. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el Magic Mac. Casi el 86% de la población, por estudios que se han hecho, está deficiente de magnesio. Usted le pone a su cuerpo el magnesio, empieza a dormir bien, se le quita la ansiedad y de momento usa su cromo, su buen complejo de vitamina y de momento usted va a ver que hace sus 48 horas, se desintoxica y no vuelve a caer. Así que la clave es manejar las deficiencias y poner el magnesio que el cuerpo necesita para que se pueda tranquilizar y pueda vencer la adicción de forma permanente. Y esto se los comento, pues, porque a la verdad siempre, siempre, siempre triunfa.